Buenas tardes, gente linda, como dice que le va la vida a la hinchada. Reverenda manga de guachos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Vamos a ver la parte número 8 de inervación de miembro inferior. Y nos queda este y uno más y creo que ya finiquitamos con el tema de inervación de miembro inferior. Bien, bastante bien. Video dedicado para Facundo y Joaquín, dos sátrapas de la UNLP, que no son de los míos, pero que andan dando vuelta por ahí. Así que se los dedico a ellos con un abrazo muy grande y gracias por la buena onda que me tiraron. A los dos, muchas gracias. Y también se lo dedicamos a Sebas Andrade y a todo su grupo del M6 de Medicina de la Universidad Central de Ecuador. Sebas, para vos también va este video. Gracias también por las cosas copadas que me escribiste. Bueno, habíamos dicho que el nervio ciático mayor terminaba a nivel del hueco popliteo, generalmente un poco más arriba, en dos ramas terminales, que eran el ciático popliteo interno, este que se ve acá, y el ciático popliteo externo, que rodea la cabeza del peroné, perfora a veces al peroneo lateral largo y aparece adelante. Ciático popliteo externo. El ciático popliteo externo se divide en nervio musculocutáneo y nervio tibial anterior. Y el ciático popliteo interno pasa por detrás del arco del sóleo y recibe el nombre de nervio tibial posterior. Muy bien, vamos a empezar a hablar nosotros entonces del ciático popliteo externo. ¿Qué podemos decir del trayecto y las relaciones? Bueno, nace de la bifurcación externa del ciático mayor a nivel del hueco popliteo o bien arriba a nivel del muslo, sea donde sea, se dirige hacia abajo y hacia afuera, pasa por la parte lateral externa de la articulación de la rodilla, bordea la cabeza del peroné, puede perforar el peroneo lateral largo y se divide en dos ramas terminales, el nervio musculocutáneo y el nervio tibial anterior. Hasta acá venimos joya, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ramas colaterales de este nervio ciático popliteo externo? Bueno, va a haber un ramo para la articulación de la rodilla, un ramo articular, que acá lo vemos perfectamente, para la articulación de la rodilla. Después nos da el nervio accesorio del safeno externo, que es un nervio sensitivo que se pega al nervio safeno externo y con este baja hasta el maleolo externo donde inerva sensitivamente. Después da un ramo muscular, nervioso motor obviamente, para el nervio tibial anterior. Ahí lo vemos en colorado. El músculo tibial anterior para el músculo tibial anterior. El músculo tibial anterior está inervado por el nervio tibial anterior, rama terminal del ciático popliteo externo. Pero los haces más superiores reciben una colateral del ciático popliteo externo. ¿Se entendió esto? Hice mucho quilombo. Nada, sí, creo que se entendió. Bien, y después nos da el nervio cutáneo peroneo. El nervio cutáneo peroneo, que ahí los ven en azul, bajar por toda la parte externa de la pierna, es un nervio que ni bien nace se hace superficial y va a inervar sensitivamente toda la mitad externa de la pierna, ya sea anterior o posterior. Acá se los marco en verde el territorio del nervio cutáneo peroneo. Y ya casi terminamos con todo lo que es inervación sensitiva de miembro inferior. Fíjense cómo vamos completando, ya nos quedan pocas cosas sin pintar, el pie y el tobillo solamente. Bien, ¿cuáles son las ramas terminales de este nervio ciático popliteo externo? Habíamos dicho que nos daba el nervio musculocutáneo y el nervio tibial anterior. El nervio musculocutáneo es un nervio que va a inervar motoramente los músculos peroneos. Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto y peroneo anterior. Ramos, ahí los tenemos, 1, 2 y 3, ramos motores para los músculos peroneos laterales y peroneo anterior. Pero también da los ramos sensitivos para el dorso del pie, para los interdígitos. Y el nervio, como colateral, el nervio un accesorio para el safeno externo que se distribuye por la parte maleolar externa, que ahí lo estamos viendo. Entonces, acá vemos un dorso de pie y todas las ramas digitales y todo lo que es dorso de pie están inervadas por el nervio músculo cutáneo. Acá se ve bien a nivel del dorso del pie, este es una rama del tibial anterior y principalmente es el nervio músculo cutáneo. Siempre que ustedes vean en el dorso del pie nervios superficiales, van a ser ramas terminales sensitivas del nervio músculo cutáneo. Y la otra rama terminal del ciático popliteo externo es el nervio tibial anterior. El tibial anterior nos va a dar todo, ahí lo vemos bajar, nos va a dar toda la inervación motora para el grupo anterior de la pierna, es decir, para el tibial anterior, el extensor propio del dedo grueso, el extensor común de los dedos y parte también para el peroneo anterior. Y después nos da ramos articulares para la articulación del tobillo, que acá se ve bien,
ahí lo vemos, y también nos da un nervio motor para el único músculo dorsal del pie, para el pedio, el nervio del pedio, que se puede llegar a preguntar, ¿de quién es rama el nervio del pedio? ¿Rama terminal o rama colateral del tibial anterior? Pasamos ahora al nervio ciático popliteo interno. Vamos a recordar un poco los músculos de la pierna en el grupo posterior. Estaban dispuestos en un plano profundo y en un plano superficial. Ahí vemos el sóleo, el arco del sóleo, la inserción en la cresta oblicua y en la cabeza del peroné, en la cresta oblicua de la tibia, en la cabeza del peroné del sóleo. Y les marco por arriba el popliteo. Vamos a ver los 4 músculos del plano profundo del grupo posterior de la pierna. El popliteo, y después tenemos abajo, de adentro a afuera, la mnemotécnica era pofleco-tiflé, ¿se acuerdan? Fleco de flexor común de los dedos, ti de tibial posterior y fle de flexor propio del dedo grueso. Acá lo vemos, pofleco-tiflé. Popliteo acá arriba y abajo, por debajo de la inserción del sóleo, el flexor común de los dedos, de adentro a afuera, el tibial posterior y el flexor propio del dedo grueso. Bien, entonces, ahí vemos bajar al nervio ciático popliteo interno, que cuando pasa por detrás del arco del sóleo se transforma en nervio tibial posterior. Entonces, cuando hablamos del ciático popliteo interno tenemos que hablar de sus ramas colaterales, que las da a nivel del hueco popliteo, y de su rama terminal, que es el nervio tibial posterior. El nervio tibial posterior va a dar ramos musculares para los músculos profundos del grupo posterior de la pierna, para estos 3, y también da un ramo articular, que acá lo vemos, para la articulación del tobillo. Y el nervio calcáneo interno, que se va a distribuir por la planta, por la parte del tobillo. Las ramas terminales del tibial posterior, que las vamos a ver en el video que sigue, son el nervio plantar interno y el nervio plantar externo. El nervio tibial posterior pasa por detrás del maleolo interno del tobillo. ¿Se acuerdan? TICOM, paquete PRO. En ese paquete tenemos los vasos tibiales posteriores y el nervio tibial posterior. Llega a la planta del pie, es obvio, ¿no? Siempre que es planta es del pie. Esta tos que tengo. Y se divide en 2 ramas terminales, el plantar interno y el plantar externo. Volvemos al ciático popliteo interno y vemos cuáles son las ramas colaterales de este nervio, antes que de el tibial posterior. Acá les marco, fíjense, el sóleo, que pertenece al tríceps. El tríceps está formado por el sóleo, el plantar delgado, que es otro músculo superficial de la pierna, y los 2 gemelos. Ahí los tenemos. Gemelo interno y gemelo externo. En naranja, todo en naranja, tenemos el tríceps, formado por el sóleo y los 2 gemelos. Y entre esos músculos, el plantar delgado, que ahí se ve en celeste. Entonces, vamos a ver que el ciático popliteo interno da como ramas colaterales estos ramos musculares. Para el popliteo, para el plantar delgado, para el sóleo y para los 2 gemelos. Y da un ramo articular para la articulación de la rodilla. Y no nos olvidemos del nervio safeno externo, que viene corriendo junto con la vena safena externa. Nace a nivel del hueco popliteo, bien superficial, y corre junto con la vena hacia abajo y hacia afuera, y se distribuye por toda la zona del maleolo externo, nervio safeno externo. Y acá ponemos el safeno externo, también se distribuye por la parte lateral externa del pie, el calcáneo interno por el talón a este nivel, y acá vemos el músculo cutáneo en todo lo que es dorso del pie, y en esta parte interna el plantar interno. Bueno, mis amores, hasta acá llegamos con este video, que vino bastante pesadito, pero está piola, no es tan difícil. Y nada, les dejo un abrazo. El perro sifonero es una lacra, no me digan que no. Y les dejo un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chao gente, hasta luego.